Muy bien. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos traen la palabra de Dios, su Biblia? Si usted no trae, pues escuchen esta noche. Pero si trae, ábrala ahí en 1 de Corintios, capítulo 13. Cuando estaba haciendo este mensaje, caí en cuenta de que el domingo en la mañana les prediqué de 1 de Corintios 12. En la noche les prediqué de 1 de Corintios 11 y ahora de 1 de Corintios 13. Fíjense como que algo quiere el Señor, ¿verdad? Con 1 de Corintios. Y bueno, vamos a tomar ahí unos versículos, solo un versículo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Dice de esta manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Una vez más. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Dejando de ser niño. Vamos a orar por este mensaje. Ayúdeme a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios, yo oro a ti que tú unjas este mensaje, este sermón, tu palabra, Dios, que podamos estar atentos, Dios, tu iglesia atenta, Señor, unge mis labios para predicar, Dios, tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando en el nombre de Jesús. Amén. Dejando de ser niños. Usted sabe, la mente de un niño, la naturaleza de un niño. Pablo, el apóstol, nos está hablando de algo muy, muy importante, iglesia. Muy importante. Que tiene que ver, ¿verdad?, con el carácter, ¿verdad?, que tiene que ver con la naturaleza de muchos cristianos, de gente, ¿verdad?, que de repente, ¿verdad?, pueden actuar como un niño. Entonces, este versículo nos da una tremenda lección que seguramente, ¿verdad?, le va a ayudar, porque yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto en esta noche. Quiero predicar, pues, dejando de ser niños. Quiero hablar en primer lugar cuando yo era niño. El apóstol Pablo habla acerca de la necesidad de crecer y madurar. Un solo versículo que nos da una tremenda revelación en cuanto a esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era del niño. Tres cosas nos está hablando aquí la palabra de Dios en un solo versículo. Pablo está diciendo, hablaba como niño. Escúchame bien. Según estudios psicológicos, los bebés de 0 a 12 meses empiezan con balbuceos y emiten los sonidos que escuchan con arrullos. Casi a los 9 o 10 meses es capaz de unir sonidos y decir palabras como mamá y papá. Se dice que de los 18 a los 24 meses, o sea, del año y medio a los 2 años, tienen un vocabulario de entre 20 y 50 palabras y son capaces de señalar parte de su cuerpo. De 2 a 3 años aumenta el número de palabras y así sucesivamente. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, él dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Él está diciendo, ¿verdad?, acerca del carácter. Imagínense cómo hablan los niños, cada cosa que se les ocurre, ¿verdad? O sea, todo dicen, un niño escucha algo y lo dice, lo repite. Un niño, ¿verdad?, no se va a detener en decir algo, lo va a decir, no hay malicia en ellos. O sea, él va a decir las cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando yo era niño hablaba como niño, pero dice también, pensaba como niño. Escúchame bien, es trágico mirar gente adulta todavía pensando como niños, porque un niño se cree todo cuando dicen amén. O sea, lo que le digan a un niño, ¿verdad?, si se le habla acerca de un duende, un niño cree eso. Oh, mira, no te acerques ahí porque ahí sale un duende.
O no, o mira, duérmete porque te va a salir, no sé, el duende, el lobo, etc. O sea, un niño se cree todo. Y es interesante, hermanos, que muchas veces hay personas adultas todavía pensando como niños. O sea, que no piensan maduramente. Hay cristianos que piensan como niños. Amén. Todo se creen. Todo, ¿verdad? Lo analizan en su cerebro y lo digieren de una manera incorrecta. Y ahí están, pensando como niños. Es más, el cerebro de una persona no se termina de desarrollar hasta los 20 años, según estudios. Y estamos hablando, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está diciendo que cuando él era niño pensaba como niño. Ahora escúcheme bien, hay gente que se quedaron niños en su manera de pensar, en su manera de actuar. Eso se puede ver muchas veces. Aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay gente en las iglesias que se quedaron, amén, como niños en su manera de pensar, en su manera de actuar. Se puede ver en ellos una niñez espiritual. No se ve una madurez en ellos, sino una niñez espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando, amén, cuando se es niño. También Pablo dice, juzgaba como niño. La palabra juicio es facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. También significa opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Escúcheme bien, sabemos que un niño no distingue entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. ¿Cuántos saben? O sea, un niño no ve el peligro. Si usted le dice, ¿verdad?, no te vayas por ahí, te puedes golpear. El niño no ve el peligro, no mira el peligro. O sea, no discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal. Eso, ¿verdad?, eso tiene que ver con el juicio. Y Pablo dice, yo juzgaba como niño. Ahora, hay gente adulta que también así actúan. No tienen juicio. O sea, no distinguen entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. ¿Cuántos dicen amén? No alcanzan a tener un juicio, ¿verdad?, acerca de esto. No distinguen. Pablo dice, yo juzgaba como niño. O sea, tenía un juicio antes de que yo madurara, antes de que yo llegara a ser hombre. Yo tenía un juicio como el juicio que hacen los niños. Pero aquí se trata, hermanos, de dejar de ser niños. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hablar en segundo lugar la necesidad de dejar de ser niños. Por eso dice el apóstol Pablo, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Aquí la palabra hombre se refiere a la madurez. O sea, no se refiere precisamente a ser hombre, sino a la madurez. O sea, cuando ya fui maduro, dejé lo que era de niño. Es como el síndrome de Chabelo, ¿verdad? Un adulto, o más bien un niño en el cuerpo de un adulto. Eso es lo que podemos ver en Chabelo, que ya se retiró, ¿verdad?, de la televisión. Sin embargo, este actor seguía imitando, hablando como niño. 70 años y hablaba como niño. Un niño en el cuerpo de un adulto. Hay gente así, hermanos. Hay gente, ¿verdad?, que son niños en el cuerpo de un adulto. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vemos gente así, es difícil muchas veces tratar con ellos. Hay gente que es así, no se les puede ayudar para cambiar, para que cambien. Es muy difícil, porque son niños en su manera de ser. No han dejado de ser niños. Y hay muchas cosas, ahorita vamos a hablar de algunas cosas que suceden cuando están dentro de una mentalidad así. Hay algo muy importante aquí que quiero tratar en este punto. La necesidad
de la leche o el alimento sólido. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14 esta noche. Hebreos 5, 11 y 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo hace énfasis en este tema de la leche espiritual y el alimento sólido. Podemos, ¿verdad?, hacer diferencia entre uno y otro. Entendemos que la leche es el alimento de un niño, de un bebé. ¿Cuántos dicen amén? A un bebé no se le puede dar alimento sólido, no lo va a digerir, no puede, no tiene, para empezar todavía no tiene dientes para masticar. Pero escúcheme bien, hay cristianos que todavía, después de varios años en los caminos de Dios, todavía no digieren el alimento sólido. O sea, siguen con su leche espiritual, siguen con sus papillas, como decir así. O sea, todavía no digieren el alimento sólido, a pesar de que ya tienen años. Pablo dice, deberían ser ya maestros. Deberían ser ya maestros después de tanto tiempo, pero todavía se les tiene que dar leche espiritual y no alimento sólido. Si se les da alimento sólido, estos cristianos se andan ahogando, porque no digieren eso. O sea que si a estos creyentes, ¿verdad?, se les habla fuerte, es el alimento sólido, se van a ofender. ¿Cuántos dicen amén? Se van a ofender y hasta se van a ir y ya no van a volver, porque todavía, amén, no hay madurez en ellos. La Nueva Versión Internacional de Hebreos 5:12 dice así: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Muchos necesitan dejar de ser niños, porque, iglesia, no podemos quedarnos como niños. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas de la tercera edad que son como niños. Ese es algo que se ha visto, ¿verdad? Que las personas, adultos mayores, se empiezan a comportar como niños. Quizás es por la etapa de la vida ya, ¿verdad? Quizás, pues, en cierta manera lo ve uno normal eso. Pero, escúcheme bien, como cristianos no debe de ser normal eso. Porque conforme servimos a Dios y van pasando los meses y los años, estamos comprometidos a ser mejores cada día. Cuando dicen amén, a madurar. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Dice así, capítulo 3 del 1 al 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces aún, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una vez más el apóstol Pablo le habla a los corintios y les da este amén, les dice lo que está sucediendo. Ustedes dicen, les tuve que dar a beber leche otra vez, porque no son capaces todavía de alimento sólido. No son capaces, porque aún son carnales, le dice el apóstol Pablo. Él tuvo que hablarles a algunos de los corintios como a niños,
Porque si Él les hablaba como a personas adultas o mayores o maduros más bien, no iban a aguantar. O sea, no iban a poder digerir la palabra de exhortación del apóstol Pablo. Y eso pasa muchas veces en las iglesias, hermano. Eso sucede muchas veces. Hay gente, ¿verdad?, que años y años y todavía no se les puede, ¿verdad?, exhortar, porque todavía son niños. No se les puede dar alimento sólido. Todavía se les tiene que dar ahí leche, como a los bebés en esta noche. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, y dejar de ser niños. De eso se trata esta noche. Dejar de ser niños espirituales y llegar a ser hombres, o sea, a madurar, a crecer. Y yo por eso quiero terminar en este tercer punto hablándole del proceso que conduce a la madurez. Porque aquí el apóstol Pablo en nuestro texto, él está hablando, ¿verdad?, de dejar de ser inmaduros a llegar a ser maduros, cristianos maduros, cristianos, ¿verdad?, que no los tumbe cualquier prueba, cualquier dificultad, que no anden ahí pensando cosas que no deben de pensar, que sean maduros en su manera de pensar, que sean maduros en su manera de actuar, que sea gente que uno pueda decir gloria a Dios por el hermano y la hermana que aquí están a pesar de todo. De eso se trata, que permanezcamos a pesar de todo. Pero yo sé que no vamos a poder evitar gente, ¿verdad?, que es inmadura, gente que no va a querer aceptar. Pero escúchame bien, vamos a ver este punto, el proceso que conduce a la madurez. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20 dice estas palabras. Versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí está hablando, ¿verdad?, de no ser niños, sino ser maduros. Bien, en Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15. Vea conmigo. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que ya no seamos niños, dice Pablo, le dice a los Efesios, ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina. La gente que no es madura, la gente que no dejan de ser niños, hermanos, andan siendo llevados por todo viento de doctrina, andan aquí, andan allá, andan por todos lados, porque no han madurado, son engañados fácilmente y andan brincando aquí, brincando allá y no se pueden establecer, simplemente, ¿verdad?, no están madurando. Y Pablo dice que sigamos la verdad en amor, o sea, crezcamos, maduremos en esta noche. Así que aquí quiero hablar tres cosas que conducen a la madurez. Lo primero es la disciplina y la corrección. Es un hecho que la disciplina y la corrección traen madurez y crecimiento en un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita la disciplina, se necesita la corrección. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice estas palabras, Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está diciendo, ¿verdad?, que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero dice que da fruto pasible de justicia a los que en ella son ejercitados. O sea, la disciplina trae madurez a un cristiano. Necesitamos la disciplina para crecer, para madurar. Necesitamos la corrección para madurar, iglesia, para crecer en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Si no hay disciplina, si no hay corrección, no hay madurez. ¿Cuánto dicen amén? Duele, pero es necesario la disciplina, es necesario la corrección, porque eso va a causar que un cristiano deje de ser niño y se convierta en una persona madura, en su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de actuar.
Así que este es el primero, la disciplina y la corrección. El segundo, amén, para madurar es la crítica. El pastor Leo Campbell dijo, si no hay crítica, no hay madurez. Si no hay criticismo, no hay madurez. Se necesita la crítica también. Así que si alguien le critica, si constantemente estamos sometidos a críticas, hay que gozarnos, porque eso nos hace madurar, porque está en un proceso de madurez, ¿verdad? Hay gente que se enojan porque son criticados, pero ¿sabe qué? La crítica nos lleva a la madurez. La crítica nos lleva a la madurez, iglesia. Las críticas nos hacen mejores personas. ¿Cuántas críticas ha recibido el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador? Pero ¿sabe qué? Esas críticas lo han hecho más fuerte. Porque se ríe de las críticas. Se ríe de las cosas que dicen de él, inclusive hasta groserías. Pero ¿sabe qué? Eso lo ha hecho más fuerte. Y así, usted y yo como cristianos necesitamos las críticas, porque eso nos va a madurar. O sea, depende cómo tomemos eso, es como vamos a madurar. Un pastor es criticado constantemente, y cristianos también. Acuérdense que Cristo fue criticado muchas veces. ¿Cuántas veces no criticaron al Señor los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los judíos? Lo criticaban. Sin embargo, eso no lo desvió del llamado que él tenía. Así que se necesita la crítica también para madurar. El tercero son los consejos. Oh, qué tremendo es estar escuchando consejos siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto también trae madurez a la vida de un hijo de Dios. Los consejos. Hay gente que no quiere consejos. Todo está bien. Voy a ir a la iglesia, pero no me digan nada. No me den consejos. O sea, todo está bien para ellos, pero no quieren consejos, pues no van a madurar. Son gente que no madura, es gente que no crece. Se necesita la corrección, se necesita la disciplina, la crítica, pero también se necesitan los consejos para madurar. Hay que dejar de ser niños. Los consejos traen madurez a la vida de un hijo de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 13. Proverbios 4, 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios 8, 33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Atiendan el consejo. Proverbios 19, versículo 20 dice así: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, para que no llegues a la vejez siendo un niño, para que llegues a la vejez con una mente madura, para que llegues a una edad adulta y seas maduro, para que no seas como Chabelo, un niño en el cuerpo de un adulto. Amén. Entonces se necesitan estas cosas, hermanos, iglesia. Son el proceso que conduce a la madurez en esta noche. Disciplina, corrección, crítica, consejos. Si no hay esto, no hay madurez. Yo sé, ¿verdad?, que a veces hay gente, vuelvo a repetir, gente, ¿verdad?, que no va a querer esto. Amén. A la iglesia, a las iglesias llega todo tipo de personas. Llega gente, ¿verdad?, que no quiere que les digan uno nada. Ellos quieren hacer su propia cosa. O ellos traen una idea, sus propias ideas, sus propias reglas. Y es difícil que esas personas crezcan en la fe. No crecen. Pasan los años, los meses y los años, y siempre son los mismos. Porque no están abriendo su corazón a estas cosas que los van a conducir a la madurez. Y pues así no hay trato, ¿verdad? Necesitamos dejar de ser niños para ser maduros en esta noche. Pero eso tiene un precio, eso tiene un proceso, gloria al Señor.
cuántas cosas traemos, hermano, cuántas cosas a veces nosotros no las vemos, nosotros mismos nos vemos. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos de discípulos en Mazatlán, amén, mi esposa y yo teníamos un año más o menos, unos meses de casados, 7, 8 meses de casados, cuando hubo un cambio de pastores, ¿verdad? Y cuando yo me casé, yo recuerdo que yo decía, bueno, pues mi suegro, que era el pastor, yo decía, nos va a mandar rápido al campo, nos va a mandar rápido a pastorear una iglesia. Yo siempre tenía esa mentalidad y así iba a ser, yo sabía que así iba a ser. Pero en eso hubo ese cambio, ¿verdad? Mis suegros se tuvieron que regresar a Mochis y hicieron el cambio. Amén. Mi pastor, hermano Roberto Rojo, tomó la iglesia y llega, siempre cuando llega un nuevo pastor, cosas empiezan a cambiar. O sea, algo sucede en las iglesias cuando hay un nuevo pastor, y así pasó en la iglesia madre, hermanos. Nosotros estamos ahí, mi esposa y yo recién casados, ¿verdad? Mi esposa estaba embarazada de Sandy, pero mi pastor empezó a discipularnos, a mi esposa, a mí. Se supone que nosotros ya estábamos listos. Sin embargo, ¿verdad? Él empezó a discipularnos, a tratar con nosotros. Y no fue fácil, fue duro, nos dolía, ¿verdad? Estuvimos a punto ya de no ir a la iglesia, mi esposa y yo. Porque nos traía cuidos, hermano. Cuido nos traía mi pastor. Amén, amén. Cada domingo así, no había domingo que no le llamara la atención a mi esposa y luego a mí, ¿verdad? Y nos traía cuidos, corrección, disciplina, consejos. Y tuvieron que pasar 4 años para que Él nos mandara al campo. Pero ¿sabe qué? Ese tiempo yo lo valoro mucho, yo lo doy gracias a Dios, porque si Él no nos hubiera preparado, seguramente a los primeros 2, 3 años nosotros nos hubiéramos regresado, fracasados del ministerio. Sin embargo, hermanos, para mí, para mi esposa, ese tiempo, esos 4 años que nos discipuló, ¿verdad? Que trató con nosotros como matrimonio, mi pastor, fueron 4 años de preparación. Maduramos en muchas áreas, porque cuando estaban mis suegros, pues eran los papás de mi esposa, eran mis suegros, era el pastor, y como quiera que sea, ¿verdad? La cuestión fraternal, siempre eso como que te da cierto, ¿cómo se dice la palabra? Ciertos privilegios. Así es que imagínense, llegó mi pastor y órale, ya no es su papá, ya no era el papá de mi esposa, ya no era mi suegro, ahora sí era un pastor nuevo, completamente nuevo para nosotros. Pero Dios nos ayudó, hermanos, y fue un proceso de disciplina, de corrección, y Él dijo, ahora sí, ya están listos, y nos retó a abrir la iglesia allá en la Cruz de Lota, ¿verdad? Y ahí vamos. Y allí en la cruz rápido empezamos a tener fruto. Llegamos a una iglesia preciosa y luego ya Dios le habló, amén, que nosotros éramos para venirnos aquí a abrir la iglesia aquí en La Paz. Igual, gloria a Dios. Y Él ha contado de eso, hermanos. Les ha contado Él en predicaciones, ha dicho acerca de cómo Él trató con nosotros y cómo nosotros aguantamos vara. Como decimos vulgarmente, aguantamos vara y pues maduramos. Y de eso se trata, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo a veces hablo con alguien, ¿verdad? Y yo sé que a veces como que no le gusta, pero es que se trata de madurar, no ser niños, ser maduros. Y es para ayudarles. Se trata de ser mejores cada día. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dejar de ser niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando dejé lo que era de niño, me convertí en un hombre, dijo el apóstol Pablo. Maduré, hay que madurar, iglesia, gloria al Señor, dejando de ser niños. Si usted lo cree en esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, 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 Señor, bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que incline su rostro, amén, y cierre sus ojos en reverencia a Dios. Y usted que está viendo esta predicación en internet, tal vez quizás usted dice, bueno, pero esto no es para mí. Pues escúcheme bien, se trata de madurar, gloria a Dios.
Hay gente que no le gusta escuchar este tipo de sermones, de mensajes, pero se necesita. No podemos quedarnos cristianos enanos, no podemos quedarnos niños espiritualmente hablando. En el cristianismo la vida es como la luz de la aurora. El justo debe de ir como la luz del sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos de ir madurando y creciendo, ser mejores. Hay que dejar de ser niños. Por el Señor se trata de eso. Si es que si usted que está viendo esta predicación en internet, usted ha tenido problemas para eso, bueno, pues se trata de ser mejor, de ser maduro, de madurar. Ahora ustedes y yo estamos aquí, iglesia. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aleluya. Hay cosas que muchas veces, ¿verdad?, necesitamos. El proceso para la madurez, ya lo dije, son 3 cosas, o 4 más bien: disciplina, corrección, crítica y consejos. 4 cosas. Y si queremos ser mejores, tenemos que estar dispuestos a recibir esos 4 medicamentos, por decir así, 4 dosis para crecer, para ser mejores, para madurar. Hay cosas que a veces, ¿verdad?, nos van a decir, nos va a doler, pero vale la pena. Si nos va a ayudar eso a ser mejores, hay que aceptar eso. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, pues Dios ha puesto pastores para ello. Yo a veces escucho predicaciones que me llegan, me sacuden, pero tengo que escuchar esas predicaciones y tengo que, ¿verdad?,